Hola, nosotros somos tus tías, yo soy Mariana. Hola, yo soy tía Maye. Nos reunimos para compartir nuestras opiniones acerca de series, películas, documentales, libros, noticias o situaciones que cotidianamente vivimos. Ambas somos maestras de secundaria y preparatoria y trabajamos en la misma escuela y vamos a conversar de lo que comentamos en el descanso o cuando nos mandamos mensajes de WhatsApp larguísimos. Pero antes de empezar, queremos, pues, recurrir a una fe de ratas porque la vez pasada no supimos con precisión en qué película, en qué serie, perdón, más bien, ¿verdad, Mayera? ¿En qué serie Si era serie. actuó Daniel Jiménez Cacho? Y confundimos. La serie se llama Un extraño enemigo y él no encarnaba a Luis Echeverría. Yo dije que él encarnaba el personaje de Luis Echeverría, pero no, en realidad era Francisco Barrientos, un policía, un jefe de policía, durante el sexenio de Luis Echeverría, ¿verdad? Entonces, esa era la fe de ratas. Igual y luego tenemos oportunidad de platicar de esa serie. Sí, porque también es muy buena serie y también les interesaría verla. Ujú. Muy bien, entonces, Maye, ¿de qué vamos a platicar hoy, más bien? Ok, pues sobrinos, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Aquí estamos pues tratando de hacerlo mejor cada vez, de que les guste nuestros comentarios, nuestra plática. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una serie que se estrenó en HBO el 16 de julio. Yo no estaba como que muy conforme en verla. Tía Marianita era la que me insistía porque, ay, yo decía, ¿qué necesidad tengo yo de andar viendo esas cosas? Pero bueno, aquí la vimos y no me arrepiento de haberlo hecho. La serie se titula La narcosatánica y trata una historia real que ocurrió en nuestro país en la década de los 80. La protagonista de esta serie es Sara María Aldrete Villarreal. Ella nace en Matamoros, Tamaulipas, en el año de 1964. Eh, Ella va a pasar a la historia como la asesina serial, pero es importante decir que no era una persona ni ignorante ni analfabeta. Como ella vivía en frontera, ella tuvo la oportunidad de hacer su preparatoria en Bronzeville, Texas, y luego también hizo la carrera de licenciatura en educación física y antropología. A ella Ujú. siempre le llamó la atención o le llama la atención las distintas religiones. Eh, Ella forma parte de un grupo sectario de narcotraficantes que en esa época se conocieron como los narcosatánicos y que realizaron realizaron asesinatos, perdón, rituales en Matamoros, Tamaulipas. El protagonista o el santero, el líder más bien de esta secta, era Adolfo de Jesús Constanzo. Él tenía ascendencia cubana, sus padres eran exiliados, bueno, eran refugiados, perdón, refugiados en Miami. Él nace allá y algo también interesante es que él, pues eran católicos, pero como que siempre anduvo buscando ahí algo más oscuro. Él practicó la santería, era el líder de esta secta religiosa y pues me di a la tarea para entrar un poquito más en contexto en buscar qué es la santería y encontré que es una creencia religiosa propia de la raza negra cubana y que hay un sincretismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a conjuntar o armonizar corrientes opuestas o contrarias. En este caso, prácticas cristianas con animistas africanas. En uno de los episodios, algo importante ya para terminar, es que es una serie breve, son nada más 3 episodios, y en uno de ellos, esta Sara Aldrete, la narcosatánica, también conocida como la madrina, hace referencia a que la santería es una creencia religiosa y que no tiene por qué ser mala, pero como se lleva a la práctica y con los fines con los que se hace, es donde se recurre a la maldad. Entonces, pues ese es el pequeño, la pequeña semblanza que quería yo darle sobre esta serie. Y pues empezamos, Marianita. ¿Qué tienes que comentar de esta serie?
Híjole, Maye, pues yo empiezo diciendo que yo te insistía muchísimo en ver la serie. Yo sé que no son temas que a ti te gusten para nada, pero es que fíjate que yo recuerdo el caso, lo tengo muy claro. No sé si tú te acuerdas en la época en que ocurrió del caso. ¿No te acuerdas tú de la época? Fíjate que sí escuché, ya cuando estaba viendo la serie, o sea, sí me sonaba el nombre de narcosatánicos. Y yo recuerdo, Marianita, corrígeme, de que estuvieron involucradas personas del medio artístico, de la política, gente muy importante. Eso es el breve recuerdo que yo tengo. Fíjate, yo por ejemplo, eh, recuerdo porque a mí me impactó muchísimo. Yo estaba en preparatoria, me acuerdo, tenía 16 años. Y ya ves que es una edad en la que como que uno es muy susceptible a que te impacten cosas, ¿no? O sea, sí tan impresionantes. Y yo me acuerdo que me impresionó mucho porque pues de entrada es relativamente cerca de aquí. O sea, bueno, Tamaulipas no está tan lejos para nosotros. Exacto. Y porque yo recuerdo las imágenes de Sara y era muy joven y bonita incluso físicamente y aparte altísima. Entonces sobresalía, a la hora que hacían las tomas de televisión, sobresalía de entre todas las personas. Y le veías la cara de que era muy joven y además aterrada. Yo recuerdo la cara aterrada de ella y además en una época, no sé si te acuerdas, en los 80s, había esto que se le llamó el pánico satánico, que hasta no decían que los pitufos eran satánicos. ¿No? Sí, ¿Te acuerdas? sí, Entonces yo me acuerdo que a mí eso me impactó muchísimo y el hecho de descubrir cómo que en México hay una secta que se dedica además a practicar ritos de sacrificios humanos, porque te los describían, Maye, ¿te acuerdas? sí, O sea, horrible. ¿te acuerdas de cómo se llamaba el estudiante que secuestra, que, bueno, por el que se desata todo? ¿Te acuerdas? Sí, que viene, él es un turista norteamericano, también jovencito, y era estudiante de medicina. Sí, Entonces, él creo que lo viene como Spring Breaker, desde entonces ya se venían a hacer aquí su desbarajuste los americanos, ajá. y él es capturado, o sea, es una presa fácil para este tipo de personas que tenían un rancho, ¿te acuerdas? Donde ahí era donde realizaban esos rituales. Y algo que a mí también me impactó al momento de ver la serie, de estar investigando, es que entre más dolor infringían a las víctimas, más poder tenían ellos. O sea, Ahora, más poder les daba el demonio, según lo que comentaban. oye, Maye, pero otra cosa, esa es la versión oficial. O sea, la versión oficial dice que el joven desaparecido se llamaba Mark Kilroy y que desaparece y luego empiezan a buscarlo y como un mes después dan de manera fortuita, porque es de manera fortuita, dan con un individuo y ese individuo los termina llevando a ese rancho que se llamaba Santa Elena. Ahora, dice que en las inmediaciones de ese rancho y entonces se encuentra como una choza donde supuestamente se practicaban los ritos de brujería, sacrificios de animales y sacrificios humanos y te describen lo que supuestamente le hicieron a Mark Kilroy. Y luego ellos delatan a Adolfo de Jesús Constanzo, a quien llaman el padrino, que es el supuesto líder del culto, y dicen que tiene una pareja que es Sara. Eso es lo que dice la historia oficial y las noticias oficiales. Yo me acuerdo que cuando supe de eso a mí me impactó mucho porque yo decía, ay, esto era como que solo ocurría en las películas, ¿no, Maye? O sea, Sí, nunca imaginamos que en México existiera un supuesto culto, así de gente que se dedicaba a sacrificar personas, ¿no? Yo creo que eso fue, oye, ¿no? sí, Marianita, y sobre todo en una época donde todavía la sociedad mexicana era el 90% católica. En los 80s, o sea, eso era algo terrible, era algo así demoníaco para todos. Entonces sí fue muy impresionante. También yo quisiera comentar que tía Marianita me manda un podcast. Ay, Ujú. no. O sea, ese me gustó menos que, o sea, la serie realmente sí me pareció muy interesante, pero donde narran y donde describen el tipo eh,
de tortura a los que eran sometidos y ellos, o sea, las víctimas sentían, o sea, ni siquiera estaban desmayados, o sea, no, es terrible y ahí es cuando yo como creyente que soy de Dios y de la bondad del ser humano, es cuando yo digo, es que definitivamente el diablo existe, porque se ve reflejado en esas personas. Eso es algo que también a mí me mueve mucho en mi fe, porque siempre nos han manejado un diablo rojo con cuernos y con pata de cabra y no sé qué tanto. No es cierto, o sea, el demonio está en esas personas que dañan sin ninguna causa a los demás. Oye, y fíjate, ahorita que hablas de esto, también recordé, ellos son santeros, no satanistas, que esa es otra cosa interesante. Yo me acuerdo en esa época, porque te digo que recuerdo muy bien porque estaba en preparatoria, creo yo, y ahorita lo vemos como maestras, que es una etapa donde buscas muchas respuestas. Estás en la búsqueda de respuestas, te haces muchas preguntas y demás. Y yo recuerdo haber investigado porque sí existe una, híjole, religión, hay para quienes dicen que sí es una religión, eh, la satanista, pero no está basada en esto que tú dices de, del culto a un mal como tal, de este diablo rojo y de cuernitos. No, nada que ver, nada que ver. Yo me acuerdo que incluso investigué sobre la Biblia satánica y todo ese rollo, y no, nada que ver. Incluso el satanismo este del que hablamos nace en San Francisco. Y no tiene nada que ver con esto de andar sacrificando gente, ni no tiene nada que ver. Pero bueno, eso ya será otra plática, porque incluso el creador de esto es LaVey, Anton LaVey, si mal no recuerdo. En San Y no Francisco, habla, California. San Francisco, California, y no hablan nada de sacrificios humanos, ni de matar gente, ni de hacer el mal. Simplemente, por lo que yo tengo entendido, yo sé que hay mucha gente experta, ellos no conciben el mal como una encarnación como tal, o sea, no lo consideran como tal. Entonces, bueno, pero eso ya es otro rollo. Pero el punto es que, además, como tú lo decías, el 90% de las personas en México, en ese entonces, podríamos decir que el 90% eran católicos. Entonces, hablar de una secta satánica era así como... El in- anticristo, sí, sí, sí. definitivamente. Fíjate, tía Marianita, que ahorita que te escucho, yo Ujú, creo que muchas veces es la ambición del poder, ujú, porque cuando uno ve la serie, son ujú. pocas las imágenes que se tiene de Constanzo. Yo quería verlo, Sí, yo quería que me lo mostraran y se ve muy poco o es mínimo lo que se puede ver una imagen de él. Y después también investigando un poquito sobre él, también era un joven, creo que era sí. 1 o 2 años mayor que Sara Aldrete, o sea, que tendría 24, 25 años. No, Entonces dices, ¿cómo es posible? ella tenía como Sí, 24, él tenía como unos 27 o por ahí, es que no me acuerdo de la fecha exacta de nacimiento de él, pero era un poco más grande él. ¿Mayet? Que decía yo que siempre él era un pensé poquito, que le llevaba muchos años. no, no, porque ella dijiste que es del 64, 4, del entonces tenía 64. 24, 25 años tenía ella cuando ocurrió todo, porque ocurre en el ¿Sí? 89. El punto es que eran muy jóvenes, ambos eran muy ¿Y él? jóvenes, ¿no? Ese es el punto. Ajá. Sí, sí. Y que dices, ¿cómo es posible? Ahora, ella pues queda impresionada con él. Y regresamos a lo que te estaba mencionando, el poder, el querer sobresalir, el querer tener poder, tener dinero, porque sí se hablaba de que tenía clientes, que él les resolvía la vida por medio de estos rituales y que iba gente muy poderosa. Entonces, eso a Sí, mí y también me impactó mucho. oye, y luego hablan de gente poderosa del ámbito policial, político y artístico. Oh, sí. Entonces, otra de las cosas que yo creo que nos impactó mucho en esa época fue, si bien
no lo dudamos, digo, qué triste y qué feo, pero no lo dudamos de los ambientes policiales y políticos cuando suman gente del ámbito artístico, dices, ¡ah! Qué miedo. O sea, o sea, entonces Sí, todo mundo está inmiscuido en esta telaraña así oscura y terrible. Ahora, eso es lo que nos hicieron creer en los medios de comunicación, pero con el paso del tiempo, y yo creo que eso es lo interesante de la serie, cuando vemos a Sara hablando de lo ocurrido, es cuando, híjole, te entran muchas dudas. exactamente. Fíjate que, o sea, yo primero escuché el podcast, luego ya estuve investigando y ya cuando vi, yo decía, es que es una mujer inteligente, es que cometió un error, para mí estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada, se dejó impresionar, porque luego hace revelaciones bien interesantes, porque siempre se le dijo, es que es la novia, es que es la amante de Constanzo, y ella dice que él era gay y que tenía Sí, bueno, que era bisexual, que tenía pareja hombre y pareja mujer y que ella no. Entonces, o sea, sí hay muchas cosas como que, no sé, para analizarse, porque hay varias entrevistas que le hacen a ella, creo que también ya sacó un libro, sí, y sí, sí, realmente sí. los relatos que ella hace coinciden, las diferencias son mínimas. Muchos años para que lo tenga así tan fresco en su memoria, pero no es mucho la diferencia en los relatos que da. Fíjate que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ella, porque en efecto, ha habido muchas entrevistas de ella desde que está encarcelada y siempre es muy elocuente. Yo Sí, jamás le he escuchado a ella hablar de manera inapropiada ni decir ni siquiera una mala palabra. Entonces es muy elocuente, es una mujer muy elocuente, es obvio que está estudiada, es bilingüe. Las autoridades penitenciarias, hasta donde yo sé, hablan muy bien de ella y dicen que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. Yo la he visto que eso es como que, híjole, la parte humana te toca, ¿no? Verla envejecer a lo largo de los años, yo la he ido viendo cómo envejece. Creo que va a cumplir 59 años, sí, algo así. Va a cumplir 59 años o tiene, no, no me acuerdo. No, ¿cuántos? no, Sí, 59. sí, Va a ¿verdad? cumplir 59, sí. Entonces, híjole, e incluso en la serie ves como ella está esperando que existe una preliberación y cómo se la niegan y ves cómo decae su ánimo. Y aparte tiene muchos problemas de salud. Ella, o sea, yo le he oído hablar de que tiene muchos problemas de salud. Entonces, te llama la atención el personaje de ella. O sea, hay una parte de uno que quiere creerla y otra parte que dice, no, pero sí, ¿qué tal si las evidencias sí fueron ciertas? ¿Qué tal que sí participó? Entonces, híjole, duda uno muchísimo de si realmente y hasta dónde fue la participación de ella, ¿no? No, y aparte ella narra cómo fue torturada. En uno de los episodios, ella llorando Horrible. dice cómo la torturaron, cómo abusaron sexualmente de ella, cómo la sometieron a choques eléctricos, que ahí es cuando yo me estremezco y en una ocasión ella comenta que uno de los que estaban ahí, de los policías, le dijo, ya déjala, ¿no ves que es una jovencita? Entonces dice, yo Sí, estaba temblando de miedo, o sea, y es cuando pues se la crees o entra así como que uno dice, ay, qué pobre, o sea, porque sabemos, hemos escuchado y sabemos que pues no es nada más de nuestro país, yo creo que en todos lados pues existen este tipo de de casos. confesiones, ¿verdad? No es nada más de nuestro país, pero a mí también eso sí me impactó. Y también en la serie, cuando ella habla, creo que con su mamá, no sé si todavía viva la mamá o ella habla con un familiar, La ¿la hermana, mamá es la muere? hermana, Ah, ok. es su hermana. Fíjate que no sé, pero habla de su hermana. Ella está hablando con su hermana. Y se despiden con bendiciones, Marianita. Se despiden de que, gracias hermana, te quiero, Dios te bendiga. Entonces dices, o sea, no sé, esto estaba, yo creo que se dejó embaucar por la inexperiencia, por la juventud, por querer experimentar. Ella narra que estudió antropología porque a ella le interesan las distintas creencias religiosas, pero Sí. pues se topó con las personas equivocadas. Sí, fíjate que
eh, algo que yo te decía que a mí me llama mucho la atención, que yo la he oído en muchas entrevistas a través de los años, y que te digo, es que una de dos, o es realmente cierto que ella nada tuvo que ver porque su historia se repite constantemente, siempre dice la misma historia, las fechas que maneja siempre son las mismas, o sea, todo dice siempre lo mismo. Yo te decía, los detalles son mínimos, por ejemplo, cuando habla de que Constanzo la retuvo en ese departamento en la Ciudad de México, cuando ya los están buscando, y que ella siempre ha dicho que la mantuvo secuestrada, ¿te acuerdas? Sí, Y yo te decía, los detalles son mínimos porque siempre dice que esa retención fue violenta. Y a lo mejor en una entrevista dice, me empujó a la habitación, en otra dice, me jaló el pelo, pero el hecho es el mismo, los detalles son mínimos. sí. Tú me decías, pues es que también ya pasaron muchos años. Sí, entonces, una, dos, o es verdad, o ya terminó por creerse su propia mentira. Sí. Entonces, híjole, ahí es donde uno dice, ay, yo quisiera creerle, pero luego ves las atrocidades. Ahora, la víctima visible es nada más Mark Kilroy, y porque es estadounidense, y porque las autoridades estadounidenses presionaron, y él era sobrino de un jefe de aduanas de Los Ángeles. Y tenían Entonces, que dar solución al caso para evitar la presión. y el resto de las víctimas, porque se habla de De 13. cuántos, Al menos los cuerpos encontrados fueron 13. pero se hablaba de que podía haber quién sabe cuántos, ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente, porque creo que también queman, donde se hacían los rituales, los queman antes de que descubran, ¿verdad? Entonces, Sí, ándale, eso, que queman la choza esta donde supuestamente se practicaban los rituales. Y dices, ¿cómo? ¿Y la evidencia o qué? Sí, exactamente. Algo también que quiero mencionar es de que la directora de esta serie se llama Pat Martínez y a mí me llamó la atención que dice que ella quiso hacer este documental para saber la versión de ella, porque dice que ella estuvo investigando y vio que había muchas lagunas en todos los expedientes judiciales, en todo lo policíaco, en todo, como que había cosas que no cuadraban. Entonces, ella por eso se dio a la tarea de verlo desde el punto de vista y la versión pues de la única que está declarada culpable y confesa, porque pues y ella comenta que Constanzo dijo que él nunca iba a pisar la cárcel. sí. Entonces, lo cumplió y la dejó a ella como culpable, pero pues quedan muchas dudas. A mí sí me quedan muchas dudas. Sí, oye, y luego, porque bueno, también es importante decir que no es ella a la única que capturan. Constanzo supuestamente se suicida, no, sí, se suicida, ¿no? En Sí, teoría, sí. en teoría. Y junto con ella detienen a otros dos hombres y a otras dos mujeres, pero Quedan según, ahijados. sí, que eran supuestamente ahijados, tanto, bueno, de Constanzo y de ella, ¿no? Uno de ellas, sí. Ajá, uno de ellas. Pero ahorita, bueno, de las dos mujeres que atraparon con ella, yo no sé qué pasó con esas dos mujeres, pero los hombres que atraparon ya murieron. Por diversas circunstancias ya murieron, solo queda ella. Entonces dices, ahora, ¿ya tiene cuántos años en la cárcel? 34 años en la 34 cárcel. años. Y, Toda y una vida, mínimos, más de la mitad de su vida. ¿te acuerdas que yo te Imagínate. decía, Maye, a la edad de ella, ¿tú qué hiciste? Y todo lo que has hecho desde entonces hasta ahorita, todo ese tiempo ella lo ha pasado en la cárcel. Así es. Ok, ¿Te acuerdas? sí, sí me acuerdo. ¿Cómo ves, tía Marianita, si damos Ujú. nuestra escala de esta serie? Sí, oye, nos quedaron mil cosas porque todavía apenas estamos aprendiendo como a ir dosificando, pero nos vamos con nuestra escala. Nuestra escala, ahí les va. Tú nos dices, Maye. A ver. Ok, pues aquí tenemos la escala de tus tías. Ya queremos hacer un poquito más de producción para que vean que estamos comprometidas con nuestro proyecto. Espero Ujú. que les guste.
Ay, Y ay, Maye, ¿qué nos pasó? dejó en mal Compártelo, nuestra compártelo. escala. Nuestra escala nos dejó en mal. Oye, bueno, nuestra escala tiene cinco niveles, ¿verdad? Ahí les va. ¿Sí? Nuestros 5 niveles son, ahí va, listo. Ok. Para nosotros la más alta, que lo vamos a dar, como ya dijo tía Marianita, somos maestras y pues las maestras a lo que nos gusta les damos su estrellita. Entonces, para nosotros cuando les demos una estrellita a la serie, película o de lo que hablemos, pues es que es excelente según nuestro criterio. Hay que verla, hay que disfrutarla y es 100% recomendable. Así es. Luego tenemos el nivel 4, que es el de las series, películas o lo que estemos comentando, que consideramos palomeras, es decir, muy buenas y valen la pena verlas. La siguiente escala es X, buena a secas, nada sobresaliente. Luego tenemos chafa, que es muy mala para cuando el aburrimiento te esté matando y no tengas nada más que hacer. Y la que va a estar reprobada, pues va a ser Desver, así la quisimos mencionar. Pésima, ojalá nunca lo hubiéramos visto, es para guardarla en el cajón de los olvidos, perder la llave y arrojarla al mar. Entonces, esa, ojalá y no la hubiéramos visto. Esa es Ok. nuestra escala. Y Ahora, Marianita, ¿qué puntuación le das de nuestra escala a este documental, a esta docuserie? fíjate que yo lo ubicaría en palomera, es buena, vale la pena verla, me parece un buen documento, sobre todo periodístico, más que nada. Es documental, pero también es periodístico. Me parece que el periodismo es muy bueno como un testimonio histórico, ¿no? O sea, va a dejar fe. El caso de Sara ya quedó en la historia policíaca de México y las entrevistas, como es este caso, pues ahí van a quedar para posteriores revisiones. Entonces yo le dejo como 4 palomeras. Palomera. Coincido también en esta ocasión contigo, Marianita, para mí también es palomera, te digo, no me llamaba la atención. Algo que me gustó es que es breve, o sea, son 3 episodios que te las puedes aventar así y está muy, muy digerible, o sea, si lo quieres estar, no está nada grotesco, no está nada así tan detallista, donde ves el sufrimiento de una mujer, donde ves la desesperación y más que nada, pues el temor de la justicia, ¿no? De nuestro sistema jurídico que pues realmente pues tiene varias deficiencias todavía. Entonces, pues yo también considero que es buena serie y sí vale la pena verla. También como documento histórico, porque pasó en nuestro país, pasó en un estado del norte de nuestro país, cercano a de donde nosotros somos, y como que sí te impresiona mucho, sobre todo por lo que mencionamos, cuando éramos una sociedad muy religiosa, muy creyente, y esto fue como que un boom. Entonces le Así damos es. 4 puntos. Palomera. Muy bien. Palomero. Oye, ya porque ya nos andamos acercando hacia el final, ¿verdad? Así es. Bueno, yo te traje unos datitos curiosos. Viene, a ver. Ahí te, ahí te va uno. ¿Te acuerdas de Paola Durante, la joven edecán que en 1999 fue encarcelada y acusada por su supuesta relación en el homicidio de Paco Stanley? ¿Te Perfecto, acuerdas? sí, sí me acuerdo. Bueno, durante casi 2 años fue encarcelada en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, y coincidió con Sara. Ella se ha expresado muy bien de Sara. Dice que incluso Sara se autonombró su madrina dentro de la cárcel y la protegió para que nadie le hiciera nada. Y ella habla muy bien de Sara. Otro dato curioso, en 2021 una jovencita de 15 años, que cumplió 15 años, eligió como escenario para sus fotos la casa de los narcosatánicos en ruinas. ¿Sí Ah, te sabías eso? ¡ay, no! ¡Qué Sí. horror, te digo! Sí, oye, y bueno, rápido, si les interesa más conocer sobre el caso, pueden leer el libro autobiográfico de Sara que se llama Me dicen la narcosatánica, es del año 2000. Hay una película que se llama Perdita Durango,
de 1997, dirigida por un español que se llama Alex de la Iglesia, que está un poquito inspirada en ella. Es una película bastante violenta y de humor negro y así medio rara. A mí no me gustó mucho, aunque sí me gusta el director. Y el podcast que tú dices que no te gustó, es un podcast Para dirigido por... estómagos resistentes. Sí. Está basado en una entrevista que realizó Olayo Rubio a Sara en el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente en 2003. Y la productora de este podcast es Convoy Network. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y, ay, creo que ya... Ah, ¿qué te dije? Hay una serie, digo, hay 2 capítulos de La historia detrás del mito de TV Azteca sobre la Sara narcosatánica. Aldrete. Y también entrevistan a Sara. Ay, sí. Bueno, pues Así que ya bueno. tienen ahí nuestra audiencia si quieren conocer más sobre este caso. Por último, porque ya nos apremia el tiempo, recomendaciones o consejos de las tías. Híjole, a mí me gustaría que nuestros jóvenes, sobre todo, sale nuestro lado de maestra y nuestro lado de tías protectoras, que se fijen muy bien con quién se juntan, que no se dejen impresionar, que muchas veces en la juventud, nosotras fuimos jóvenes y también no le tenemos miedo a nada o queremos conocer, queremos experimentar y hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente pues hay gente mala y muchas veces nuestros jóvenes son los más vulnerables. Yo siento que esta serie y lo que le pasó a Sara Aldrete fue parte de eso, de su inexperiencia, de su juventud y de toparse con las personas incorrectas. Entonces, jóvenes, niños, cuídense mucho, no se dejen impresionar por nada y pues tengan una buena relación con sus papás. Para cualquier cosita que no les lata, pues hay que comentar. Sí, ¿Las tuyas, escuchen, Marianita? escuchen lo que, pues sí, redondeando lo que tú dices, escuchen, hay una vocecita interior que a veces te dice, no, ten cuidado, háganle caso a esa vocecita que está a veces dentro de nosotros, háganle caso, cuando te dice, ten cuidado, por algo es, cuando un adulto te dice, ten mucho cuidado con esas amistades, no lo echen en saco roto, porque a veces creen que, ay, ¿qué vas a ver si ya está viejo, ya está grande, no sabe, no es joven? Todos fuimos jóvenes, entonces por algo te lo dicen los adultos, reconsidéralo, piénsalo. Yo terminaría diciendo que el que con lobos anda, Aullar se aullar enseña. se enseña. Y pues hay que tener cuidado con las compañías, evitar las malas compañías. Y ya para finalizar, nos quedamos con la pregunta de si realmente Sara Aldrete fue un chivo expiatorio de un sistema de justicia cruel o fue una asesina serial. Ya cuando ustedes vean esta serie, pues van a tomar van a tener su propia respuesta. Para mí, en lo personal, tía Marianita, fue un chivo expiatorio. ¿Tú qué piensas? Sí, 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 yo creo que yo no diría que es completamente inocente, que no, vaya, en el sentido de que no sabía qué ocurría, quizás sí sabía qué ocurría, quizás no la magnitud de lo que ocurría, en ese sentido pues sería cómplice un poco, pero no creo que ella con sus propias manos lo haya hecho, yo creo que sí fue un chivo expiatorio ante las presiones, sobre todo Estados Unidos, de encontrar un culpable a como diera lugar. Eh, Te digo, yo insisto en que es un testimonio incluso de la historia policial de México, que es interesante. A mí hay 2 casos que toda mi vida me han impactado mucho. Uno es este de Sara y otro es el de las Poquianchis, que también es muy famoso. Oh, sí, que Ajá, también habría que que traerlo revisarlo. al programa. Sí, y pues tristemente tenemos un sistema, creo, pues, y esto es muy feo lo que voy a decir, pero creo que tenemos un sistema judicial que tiene por ahí muchos claroscuros y que eso nos hace también dudar. Es lo que nos hace dudar muchísimo. Y pues Sara tiene 34 años en la cárcel y pues no sabemos qué va a pasar con ella, si va a cumplir su condena de manera íntegra o qué va a pasar con Sara, si a lo mejor esta serie tiene un impacto positivo en su preliberación, ¿no? ¿Quién sabe? Así es. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Así es, les pedimos que se suscriban,
que le den me gusta y que nos dejen comentarios por ahí para leer, pues de qué les gustaría que platicáramos o recomendaciones para ir mejorando cada vez más. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.